cultura, más educación, más deporte, igual ganar el futuro. El gran encuentro. Bueno, lo habíamos dicho y la verdad que finalmente se puede concretar, gracias a Gaby Durando por haberme hecho el aporte técnico suficiente, porque claro, Enrique, nosotros nos formamos en una generación donde todo esto no existía, así que estamos teniendo que adaptarnos a estos nuevos tiempos. Un gusto grande escucharte, contale a toda la audiencia de T29, aquí este programa El Gran Encuentro que estamos haciendo todos los sábados por la mañana, contale dónde estás ahora, qué hora es incluso. La verdad, un gusto grande hacer este contacto telefónico contigo y muy buenos días, aquí buenos días, allí ya están, ¿en qué hora? ¿Qué tal, Enrique Sátara, con todos? Bueno, hola Julio. Sí, te escucho. Encantado de escucharlo y de saludarlo a la audiencia del Gran Encuentro, a mi querido Venado Tuerto, que hace tanto tiempo, ya que bastante tiempo que no voy por allí. Y la verdad que para mí es una emoción que me llamen de LT29, ¿no? Aquella radio tan... Y es verdad lo que dices, que somos un poco antediluvianos ya a esta altura con nuestra edad en temas tecnológicos. No tanto, porque lamentablemente no nos queda más remedio que actualizarnos, pero siempre estamos un poquito por detrás de la generación posterior. Julio, me alegro mucho de verdad de tu llamada y aquí son las 12 del mediodía, cerca de las 12 del mediodía, y por supuesto que igual que allá estamos en esta situación tan extraña que yo te reconozco que en 65 años que tengo de vida es la primera vez que estoy viviendo una situación tan especialmente fuera de lugar y fuera de la imaginación, quizá incluso como es esta situación de cuarentena mundial que estamos viviendo encerrados en nuestras casas, ¿no? Bueno, primer punto además que, claro, error mío, dije que llamaba 12:15 y todavía no es esa hora sí, porque claro, supuse una diferencia horaria de 4 horas y en realidad son 3 horas las que tenemos. Bueno, eso ya es un error mío. Y estás en Londres, en una ciudad que está hackeada por esta pandemia, que incluso hoy exhibe a su primer ministro Boris Johnson también con coronavirus. Y su ministro de salud también, lo cual es más gracioso todavía, si es que puede alguna gracia causar el tema, ¿no? Ajá. Bueno. Pero sí, la situación aquí en Londres, como en toda Europa, ¿no? Realmente Londres en este momento, afortunadamente para los que vivimos aquí, se está hasta ahora manteniendo como la gran capital menos afectada, porque es el único país prácticamente de Europa, de los países muy grandes de Europa, donde no ha llegado todavía a la mortalidad al millar, digamos, mientras que en España ya han pasado los 6.000 y en Italia ya han pasado los 10.000 muertos. Es una situación caótica. Pero claro, una de las cosas también es que los gobiernos han ido respondiendo como podían o como les aconsejaban sus asesores científicos, evidentemente, ¿no? Y de una manera un poco errática, y claro, no soy yo, que no soy un científico, nadie para decir si lo están haciendo bien o mal. Yo creo que hay que respetar las decisiones y atenderlas de la mejor manera posible. Pero bueno, es una situación que creo que psicológicamente nos está vulnerando un poco a todos, porque esta situación de aislamiento, o sea, tú sales, y eso que aquí en Londres, en Gran Bretaña, la cuarentena no está siendo tan estricta como en el resto de Europa. Es decir, aquí se puede salir a la calle, no está prohibido salir a la calle, no se puede salir en grupo, no se puede hacer reuniones, en fin, hay una serie de limitaciones muy importantes, incluso están cerrados los bares, etcétera. Pero si, qué sé yo, tú quieres salir a sacar el perro o a dar una vuelta al parque, eso no está prohibido, ¿no? Siempre con las limitaciones. Aquí se ha apelado mucho más a la conciencia cívica, a la responsabilidad, cosa que es buena desde el punto de vista de no imponer unos criterios autoritarios con respecto, pero por otro lado es mala, porque la gente sabemos que no es tan irresponsable como debe ser, entonces nunca, la verdad que no es muy difícil saber cuál es la medida más adecuada, si dar un margen mayor de libertad como se ha hecho aquí, o las cuarentenas muy cerradas como se están haciendo incluso en este momento en Argentina, ¿no?
Claro, recién decíamos que autoridades como Boris Johnson, me decías el ministro de Salud, también el príncipe Carlos, ¿no? Están siendo en ese punto afectados. Y allí, ¿hay alguna crítica a lo que ha sido esta decisión, que incluso tuvo alguna expresión de Boris Johnson minimizando la crisis al principio? ¿Hay una crítica al gobierno por cómo está planteando su respuesta frente a esta pandemia, o hay un respaldo? ¿Cómo observas en ese sentido la opinión pública? Críticas hay muchas, evidentemente, porque ha sido un comportamiento sobre todo muy errático. Es decir, se estableció en un principio, cuando parecía que la pandemia no iba a ser tan grave, se estableció un criterio presuntamente científico, porque Boris Johnson tiene sus asesores, que establecían que si había un contagio más generalizado, como supuestamente este coronavirus es una gripe que afecta básicamente, es decir, la mortalidad está puesta sobre todo en grupos de riesgo que tienen que ver con problemas de enfermedades respiratorias o de la edad, lógicamente. Pero entonces la teoría era que si había un contagio generalizado iba a haber una inmunidad más rápida de la sociedad y por lo tanto no iba a haber una catapulta permanente de acceso de necesidades a las disposiciones del Sistema Nacional de Salud, que es bueno aquí en Inglaterra. Luego las predicciones de otros científicos fueron cambiando un poco, entonces la política fue cambiando de a poco, y eso es lo principal que se critica aquí. No ha habido de entrada una política decidida y había una política errática que ha ido avanzando desde cierta minimización o una estrategia completamente diferente a las estrategias actuales, que son prácticamente de cierre de todo y de cuarentena, como se está haciendo en el resto del mundo. Yo no me pronuncio ni en una posición ni en la otra, porque francamente no soy un experto en cuestiones de epidemiología, y en definitiva se verá al final de esta pandemia cuáles han sido los resultados, si han sido correctos, si han sido incorrectos, en fin. De momento, la realidad es que Inglaterra es uno de los países que en este momento en Europa está teniendo una incidencia menor, pero también se supone que es porque ha llegado más tarde aquí la pandemia y por lo tanto todavía no estamos en los niveles de contagio y de desarrollo que hay en otros países como en Italia o en España, ¿no? En tu caso particular, de todas formas, Julio, sí. Una de las cosas que a mí me resulta bastante chocante en estos momentos tan grave que está pasando el mundo es ese empeño que parece poner alguna gente en echarle las culpas de todo lo que pasa a los gobiernos. Todos los gobiernos, sean de izquierda, de derecha, de centro, oblicuo, lo están haciendo mal. Siempre hay gente que está dispuesta a pegarle a los gobiernos como si los gobiernos tuvieran la responsabilidad por todas las cosas que pasan en el mundo. Lo mismo que cuando se escuchan todas esas teorías conspirativas de que no, que en realidad esta pandemia la inventó tal, la inventó cual, cada uno de acuerdo a su posición ideológica y política la adjudica al enemigo. Y eso me parece que es una barbaridad. Es interesantísimo lo que decís, porque es cierto, la circulación a veces de mensajes que tienen toda una carga ideologizada que hace a las teorías especulativas y conspirativas más temerarias que uno pueda suponer, ¿no? Sí, claro, eso es el problema. Después se verá, ya habrá tiempo para discutir cómo empezó, si fue una maniobra de los chinos, de los norteamericanos, de los ecologistas o de los Illuminati. Pero de momento en este momento es una mera distracción. Lo que hay que hacer ahora es reforzar los mecanismos para evitar que la pandemia se siga expandiendo y buscar rápidamente las vacunas, las respuestas científicas necesarias. Lo demás es una palabra que la diría, pero no se puede decir en radio. Está bien. Bueno, tenés oficio en radio, tenés oficio en gráfica, tenés oficio periodístico y literario. Contanos un poco de Eloy, de Enrique Sátara Hernández allí. Sabemos de tu trabajo siempre en el ambiente literario, que estás con libros. Hemos tenido la oportunidad incluso de distinguir desde la Cámara de Diputados de la provincia hace unos meses atrás esta obra que se llama Como dos cuervos en la rama, además de distinguir tu trayectoria, ¿no? Porque has escrito mucho, Enrique. Así que no quisiera dejar estos minutos sin que nos cuentes de que es tu actividad y tu presente, ¿no? Siempre escribiendo. Bueno, más o menos
provincia, esa distinción que me ha hecho. Lamentablemente no he tenido oportunidad de ir a recibirla, pero bueno, es bueno saber que, siempre es bueno saber que alguien reconoce tu trayectoria, tu esfuerzo, tu trabajo, tenga el nivel que tenga, sea muy bueno, sea muy malo, pero bueno, ha sido una trayectoria que de alguna manera es mi vida, ¿no? Tanto en el terreno periodístico, bueno, el terreno periodístico ha sido desde que estaba en Venado Tuerto, cuando era adolescente prácticamente, mi manera de parar la olla, como se suele decir, ¿no? Y lo he extendido siempre hasta ahora, mientras estaba en Buenos Aires, mientras estaba en España, y ahora menos desde que estoy en Londres, porque evidentemente hay un problema de lengua, de idioma, ¿no?, de por medio. Pero bueno, pero sigo conectado con los medios latinos aquí. Y respecto a mi trabajo literario, también he intentado seguirlo sosteniendo siempre a través de toda la vida. En España he publicado ya unos cuantos libros, y aquí en Londres, además de dedicarme ahora mismo básicamente a la enseñanza de la escritura, con el núcleo de latinoamericanos y españoles que viven aquí en Gran Bretaña, también tengo una editorial que se llama El Ojo de la Cultura Hispanoamericana. Un proyecto cultural más que una editorial. La editorial es parte de ese proyecto cultural en el cual desarrollamos básicamente la difusión en Europa y principalmente aquí en Londres de el arte y la literatura en lengua castellana, ¿no? Colaboramos con el Instituto Cervantes, organizamos conferencias, en fin, y también tenemos nuestra editorial que lleva ya 30 títulos publicados, ya te digo, mayormente de escritores latinoamericanos o españoles que residen aquí en Londres, ¿no? Y en cuanto a mi obra personal, yo me he pasado la vida intentando construir una obra, mejor o peor, eso tendrán que decirlo los lectores, ¿no? Pero bueno, ya tengo publicados 19 libros en distintos géneros, 7 de poesía, 2 libros de cuentos, una novela, varios libros de historia, varios libros de crítica literaria, uno de filosofía, incluso, en fin, un poco de todo. Y esta novela a la que te refieres, Dos cuervos en la rama, que es la única novela que está publicada, aunque tengo otras novelas escritas, bueno, me gustaría, el problema que uno se encuentra es un problema doble cuando se encuentra en una situación como la mía, después de, yo ya llevo más de 30 años fuera del país y casi 50 fuera de Venado Tuerto, a decir verdad, ¿no? Pero uno se encuentra con que tienes que empezar cada vez que llegas a un nuevo sitio prácticamente de nuevo, y no eres nadie en ese ambiente al que llegas desde el punto de vista artístico y literario, me refiero, de profesionalidad literaria, y has desarrollado una trayectoria y una tarea en un sitio al que deja y que al cabo de un tiempo ya empieza a ignorarte, porque evidentemente uno no puede seguir manteniendo. Entonces la trayectoria del escritor argentino, venadense en este caso, que anda dando vueltas por el mundo, tiene ese destino. Al final no eres de ninguna parte, no tienes tu trayectoria afianzada en ninguna parte, pero en definitiva te das cuenta que lo que importa es lo que al artista le importa, que es hacer arte, ¿no? Que es una satisfacción fundamentalmente personal. Estamos leyendo Como dos cuervos en la rama, muy buena obra, recomendable, una novela muy atractiva, y aparecen muchos elementos autobiográficos, y ahí sos oriundo de Coronel López. Un hallazgo, ¿no? Sintetizaste Venado Tuerto, General López, y llamó Coronel López, es el origen, ¿no? Sí, exactamente, ese es el origen. El Coronel López es, aunque en esa novela se refiere a Coronel López como el origen de donde nació y donde pasó su infancia uno de los dos personajes, sí, efectivamente Coronel López aparece mucho en mis otros libros también, y es un pueblo, una ciudad que casi es calcada de Venado, podríamos decir, ¿no? Y en mi segunda novela, que todavía no está editada y que sería un auténtico placer para mí que se pudiera editar en Venado Tuerto, así que si alguien tiene ahí la posibilidad, ya tiro la piedra. Es una novela que transcurre, es así, en Coronel López, o sea, en Venado Tuerto, con todas las características, pero que tiene la característica de transcurrir
en una etapa especial de la vida del país y que trato de vivirla desde un Coronel López o de un Venado Tuerto, digamos, que yo no alcancé a conocer, porque la historia termina, abarca desde el segundo irigoyenismo hasta el año 55, o sea, hasta el derrocamiento del gobierno de Perón, con algunas cuestiones posteriores que pasan por la etapa de la dictadura de Onganía, en fin, y algunas cosas, pero básicamente es como una reconstrucción de lo que pasó en la sociedad argentina en esa época, digamos, en el periodo que va de la década infame y el primer gobierno de Perón hasta el 55, los distintos factores sociales, las distintas actuaciones de los partidos políticos, y básicamente trato de mostrar una mirada, bueno, obviamente desde mi lugar, desde mi punto de vista, yo tengo mi pensamiento acerca de toda esa época, pero que trata de entender no solo a los que piensan como yo, por decirlo así, sino también por qué pueden otros rectores, otra gente que estaba enfrentada con el peronismo o con la perspectiva de la liberación nacional en ese momento, tratar de entenderlo de algún lugar, de ponerse también en el lugar del otro, ¿no? Bueno, me gustaría cerrar completa en Coronel López. Me gustaría cerrar esto, sí, porque nos está escuchando seguramente, y claro, hablas de que hay que entender al que piensa distinto. Entonces, un saludo para un familiar tuyo que nos acompaña siempre, es anunciante incluso con su gimnasio Tía María, que es Enrique, que es el doctor Leandro Hernández, así que es primo tuyo, así que ya que hablabas de todo, mi querido primo al que nos une un gran afecto, pero unas grandes diferencias ideológicas, claro. ¿No? Yo no quiero discutir nunca con él por Facebook porque se peleé con mis hermanas. Está bien. Bueno, Enrique, ha sido un gustazo enorme por comunicarnos contigo allá desde Londres. Agradecemos esta amabilidad y, por supuesto, en cualquier momento hacemos otra comunicación. Ya se viene Marroquín Di Gregorio con el programa que es El Sábado Te Cuento. Desde el Gran Encuentro nosotros te despedimos hasta una nueva oportunidad y contacto, y muchísimas gracias por esta charla que hemos tenido, querido Enrique, y por supuesto esperando que en Venado Tuerto vengas en algún momento y vamos a hacer la entrega de este reconocimiento que se hizo institucionalmente, y por supuesto para compartir buenas charlas como siempre es. Muy bien, Julio, muchas gracias a ti por llamar. La verdad que te insisto, es una emoción estar pensando que en este momento me está escuchando la gente de Venado Tuerto, ¿no? Y por supuesto estoy a tu disposición cuando tú quieras. Afortunadamente lo que nos permiten las nuevas tecnologías también es esto, ¿no? Estar mucho más cerca a pesar de las distancias. Muy bien, muchísimas gracias. Fue Enrique Sátara desde Londres, esta comunicación. Gracias, Gaby Durando, por lo que ha sido tu presencia en el control técnico, y a todos ustedes por habernos acompañado. Desde ya es un gustazo grande este encuentro en estas horas tan difíciles. La verdad que nos ha hecho muy bien hacer el programa, y que la pasen realmente con mucha fuerza, con mucho espíritu, con mucha fe en estos tiempos de cuarentena. Hasta siempre, hasta el próximo sábado, si Dios quiere.